quiero presentar al ponente de hoy, el doctor William Suárez Segundo Gómez. Es catedrático auxiliar en el Departamento de Equidad, Administración y Tecnología en Salud en Lehman College en Nueva York. Posee un doctorado en Economía y Desarrollo Internacional de la Universidad de Bradford en el Reino Unido. Además, posee un diploma graduado en Investigación en Ciencias Sociales de la misma universidad. Cuenta también con estudios a nivel ejecutivo en Innovación Empresarial de la London School of Business and Finance, así como en Logística y Cadenas de Suministro Internacional de Rotterdam University of Applied Science de los Países Bajos. También posee una maestría en Ciencia en Fisiología Digestiva y un bachillerato en Ciencias Agrícolas, ambos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. El doctor Suárez es un científico agrícola y en el desarrollo. Su tema de investigación doctoral fue el cabotaje marítimo de Estados Unidos en la cadena de suministros agrícolas de Puerto Rico. Tiene varias publicaciones internacionales y ha dictado, diseñado y colaborado en cursos para varias universidades en Puerto Rico, el Reino Unido y los Estados Unidos. Así es que nada, bienvenido, William. Quería mencionar también brevemente, ¿verdad? Como nosotros nos conocimos, que fue cuando yo te hice la entrevista para mi tesis doctoral. Y la entrevista que yo tuve contigo fue sumamente provechosa, ¿no? Porque me ayudó a mirar otras cosas. No voy a entrar en muchos detalles ahora porque queremos comenzar, pero sí quería mencionar eso, ¿verdad? Que así fue que nos conocimos. Y yo estoy, ¿verdad? Sumamente entusiasmado con tu presentación de hoy, ¿verdad? ¿verdad? Y conozco, ¿verdad? Tu trasfondo, tu experiencia. Así que adelante, bienvenido. Muchas gracias, doctor Martínez. Tengo una pregunta. No sé si ven la presentación, si están viendo la presentación o no en el slideshow. ¿Lo ven? Porque no estoy muy seguro. Yo la estoy... Ok, si ustedes la sí, ven que se está moviendo, por ejemplo, de momento, ¿sí? Está en la agenda ahora mismo. Puedes hacerla, ¿verdad? Se ve la agenda, claro. Ok, muy bien. También yo creo que la puedes ampliar un poco. No sé si eso está por ahí o yo creo que se ve, pero si se ve bien así no hay ningún problema. Si la amplío parece que no me da mucho, no se ve completamente, así que bueno, voy a tratar de más o menos. Ahí se ve perfecto, ahí se ve bien. Okay. Bien. Ok. Bueno, es que estamos tratando de jugar con el bandwidth de la presentación para que entonces puedan tener una mejor calidad de la presentación. No sé si el internet parece que a veces no es muy cariñoso con nosotros en estos días. De todas maneras, gracias por la presentación. Bueno, la intención hoy, y a veces, perdonen que a veces cambio yo de español a inglés sin querer. El tema de hoy pues pretende ser las cadenas de cabotaje como medida exógena. Cadena de suministro y sus efectos en la cadena de suministro desde Felipe II hasta Trump. El concepto de cadenas de cabotaje es un tema bien complicado. En Puerto Rico se habla de las medidas de cabotaje con alguna frecuencia, ¿no? Y pues quiero aprovechar y agradecer esta oportunidad que me da ICEPI y el Centro de Estudios Avanzados y la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Derecho Internacional por la invitación, ¿verdad? Y a su vez por ustedes y por Gabriel que me ha hecho esta oportunidad. Voy a tratar de hacer un resumen porque esto es un tema bien largo y yo pues he tratado de consolidar muchos temas en uno. El primer estudio formal que consta de los efectos del cabotaje marítimo en la agroindustria, que es el área que yo me enfoqué mejor desde el 2014, 15, 16, etcétera. En Puerto Rico se publicó en el 1954 por Eastman y Marx. El segundo fue en el 1993 y el tercero fue publicado por este servidor en el 2016. Y recuerden, es el concepto de cabotaje marítimo en la agroindustria como medida exógena no tarifaria. En estos tiempos que está un poquito revuelto, ¿verdad? Se habla mucho de medidas tarifarias, pero muy poco de medidas no tarifarias. Entonces, hoy la intención es hablar de non-tariff measures, o sea, medidas no tarifarias exógenas a la economía de Puerto Rico. Y en ese sentido, van a ustedes a observar que yo me enfoco más en el sector alimenticio, en el sector de alimentos, en la cadena de suministros agrícolas, que en los otros contextos que pueden aplicarse a la ley de cabotaje. Pero es importante que todos tengan claro que
que el tema es un tema complejo. Yo solamente voy a dar unas pinceladas sobre este tema, y aunque la agenda es un poco fuerte y cargada, voy a tratar de discutir este tema más o menos en unos quizás 30-35 minutos y después abrirlos a discusión como mejor podamos. La agenda que pretendo con ustedes es hablar un poco sobre lo que es el cabotaje marítimo, los imperios que han estado vinculados a esto. Estamos, como mencioné, hablando todo el tiempo en las últimas 3 semanas, quizás 4, de medidas tarifarias. Pero las medidas tarifarias son impuestos, ¿verdad? Impuestos o gravámenes que se ponen a una medida de comercial, ¿no? Pero el cabotaje es una medida no tarifaria que podría vincularse como una especie de tax. La única diferencia es que es puramente procesal, puramente de procedimiento, puramente de transacción, puramente de la acción de entregar un producto a un lugar a otro, sin que haya directamente un tax, sin que haya directamente un gravamen, pero hay un gravamen procesal, un gravamen de procedimiento, un gravamen de transacción, un gravamen que es indirecto por los requisitos que se imponen. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque la palabra gravamen, la palabra impuesto, pues aplica a tarifas, y las medidas no tarifarias no se pueden entender como un impuesto, sino que se esconden en cierta forma en el procedimiento, en el protocolo que se requiere para hacer el proceso. En ese sentido, voy a tratar de tocar un poco sobre los imperios, ¿verdad?, que estuvieron o han tenido que ver con el tema de cabotaje marítimo en contexto de Puerto Rico. Voy a hablar un poco sobre el Rockefeller, JP Morgan, Wall Street, Puerto Rico, que es un contexto que se ha presentado en algunas de las charlas en Puerto Rico. Voy a brinco en 1920, entro al concepto de cabotaje global en contexto ya más reciente, y entonces caigo en Puerto Rico en el periodo 936, los desastres naturales María, Fiona, el COVID, el Congreso de Estados Unidos, la huelga reciente de las marítimas en el este de Estados Unidos, y ahí entro a un área de investigación mía, y después entran temas emergentes, y a su vez pues trato de concluir un poco el tema. Los orígenes del cabotaje, podríamos discursar sobre eso, ¿no? Los orígenes del cabotaje, pues hay personas que teorizan que vienen desde el siglo 13 o 14, estamos hablando de 1350, 1460, 13, 14 o 15, más o menos 14, más bien 14 más 15. En ese sentido, pues hay algunos que lo atribuyen a la guerra de los 100 años, que no era realmente 100 años, sino que fueron más o menos como 116. Estamos hablando de una guerra, de un conflicto principalmente marítimo, entre Francia e Inglaterra. Estamos hablando de 1350, 1460, más o menos. La pintura que ustedes están viendo ahí en la imagen habla de Brits, French and Holland. Bueno, Holanda en ese momento todavía no se llamaba Países Bajos, o la zona que conocemos como Holanda. En ese tiempo realmente estaba en otro tipo de batalla que se llamaba la batalla de los enganches y el bacalao, el Hook and Cut Wars, y más o menos para el mismo tiempo. Entonces, todavía hay una disyuntiva más o menos en donde realmente entra el origen del cabotaje, porque la palabra cabotaje tiende a ser una palabra de origen francesa, es cabotear. Entonces, no está muy claro si el origen viene por una disposición del reino británico en aquel momento, en 1340, 1330, 1360, por ahí, para prohibir que hubiera otro tipo de importaciones en barcos que no fueran de bandera británica. Pero no está muy claro, porque hay algunos que teorizan que fue Francia primero y después Britania. Pero hay otros por ahí que hablan de que Holanda impuso algo para poder establecer un poco el control de ese mercadeo que había en el periodo de lo que pues podría conocerse como la guerra del Hook and Cut, ¿verdad? No voy a entrar en detalles históricos sobre esto porque realmente es menos importante, pero solamente es para darle una idea. Cabotage o cabotage tiene un principio de que significa o está ligado a navegar libremente entre dos puntos.
navegar libremente entre dos puntos. En ese contexto, todo comercio entre puertos en un mismo país navega libremente solo en barcos de ese país. Eso es lo que significa el cabotaje, ¿no? También hoy se aplica a aviones, se aplica a transporte terrestre también. En algunos otros países se puede observar. En Puerto Rico el transporte terrestre no tiene lógica porque obviamente somos archipiélagos. Pero en transporte aéreo sí se observa. Y en transporte marítimo, pues es donde más las personas en Puerto Rico lo reconocen, ¿no? Voy a hablar un poco entonces del periodo de la corona española, porque muchas personas se olvidan que el cabotaje en Puerto Rico llega desde bastante antes de que los estadounidenses hayan tomado posesión de Puerto Rico, ¿no? Para el 1503, recuerden que Puerto Rico es conquistado por España más o menos en 1492, 1493, más o menos por ahí, ¿no? En ese periodo de tiempo, pues todavía no había un claro contexto de cabotaje fuera de lo que es considerado Europa, ¿no? Específicamente para España. Sin embargo, ya España era una potencia, era una potencia naval en ese momento. Y pues aplica entre 1503 y 1790 más o menos, a través de lo que se llama la Casa de la Contratación, en Puerto Rico, que fue un organismo creado por la monarquía española, principalmente un mecanismo de regulación del comercio y la navegación entre España y América, o sea, las Américas conocidas en aquel momento, ¿no? Recuerda que Estados Unidos era nada en ese momento, todavía hasta el 1600 largo, que se empieza el proceso de reconocer esa parte del norte, pero todo lo que era las islas del Caribe, que pertenecen a Norteamérica, territorialmente hablando o continentalmente hablando, lo que termina siendo México, lo que termina eventualmente siendo todo el Centroamérica hasta parte de Brasil, pues ahí pues ya había un proceso rudimentario del cabotaje que se fue desarrollando principalmente para entrenar, para desarrollar unas logísticas, para mantener un itinerario de transportes, para establecer unos mejoramientos de las rutas, unos trabajos de seguimiento, pero eso siguió evolucionando. Eso siguió evolucionando, y la que era la medida de cabotaje de 1500, pues se fue convirtiendo en algo más rígido. Ese proceso más rígido, pues ya llega en el periodo de Felipe II, el prudente. Y de ahí, pues ese proceso crea lo que se llama un poco de iluminación en lo que podríamos hablar del periodo de los Borbones, ¿no? Hasta hay personas pues que hablan de que fue más o menos para el 1700, donde el concepto cabotaje imperial de España sobre el control de las Américas evoluciona. Evoluciona no necesariamente de la manera positiva. Hay quien habla de que más o menos entre el 1550 hasta el 1780, las flotas pues partían desde las tierras de Huelva o Cádiz, etcétera, y salían quizás 2 veces o 3 veces al año o más o menos, pero podían hacer como una especie de intercambios. Habían unos procesos más bien regulatorios, pero no tanto tarifarios, pero fue un proceso evolutivo. Yo no soy completamente un experto en historia, pero lo que quiero más o menos presentarles a ustedes es que el concepto de cabotaje no es algo que inventaron los estadounidenses, sino que existe muchísimo más viejo, y en Puerto Rico ha estado expuesto a principios de cabotaje desde mucho antes. Yo en la literatura he tratado de segmentar el cabotaje en unas especies, en unas categorías. Voy a llamarle categorías porque todavía yo no lo he visto, no lo he visto en otra literatura. Puede ser que exista, yo todavía no lo he accedido. Yo clasifico el cabotaje en rudimentario, que es más o menos lo que se veía entre las colonias, un cabotaje rígido, que es bien específico y no deja margen para mucho espacio.
colaborativo, que es el que puede observarse en el 1700, cuando el periodo del despotismo Borbón o absolutismo ilustrado Borbón, pues buscando la repoblación de los territorios, requirió como una especie de colaboración marítima con otras potencias en ese periodo, porque no tenían suficiente fuerza para poder vencer o sobrevivir ante los otros imperios que estaban gobernando, y principalmente pues se buscan acuerdos o tratan de desarrollar una especie de colaboración, pues ya sea el Tratado de Utrecht en el 1713, más o menos, que pudo haber permitido quizás un acceso de varios navíos comerciales de bandera no española, que puede ser británica, en los mares conquistados, ¿verdad? Ya, pues más o menos la guerra de los 7 años, más o menos que entre 1750 y pico, por ahí, más o menos, también es posible que España haya tenido algún tipo de colaboración. En ese sentido, pues trato de ser un poco flexible en la forma de evaluar el cabotaje, porque España se vio la necesidad de compartir un poco ese espacio. Y también hubo un tiempo, para más o menos en 1700 temprano, en que la corona española se vio quizás obligada un poco a colaborar con los piratas, ¿no? A colaborar con los piratas en el Caribe, creando lo que llama patente de corso, ¿no? La Real Patente de Corso, que también podemos verlo como una especie de colaboración entre la corona española y los navíos que controlaban el transporte en ese periodo de tiempo, para mantener cerca o lejos a barcos de guerra holandeses, franceses y daneses, más o menos. Entonces se crea en ese sentido la Real Patente de Corso, que principalmente pues era como un decreto para darle un poquito a los corsarios, a los piratas que patrullaran las aguas del Caribe. Más o menos, en ese sentido es algo colaborativo, porque si lo vemos desde el punto de vista de cabotaje rígido, donde solamente los navíos con bandera española estaban autorizados, en este otro concepto, pues el imperio, la corona española, le permite a otros entrar ahí para colaborar. Entonces, luego, más o menos en el 1700 tardío, vemos el Barcelona Trading Company, que entonces ya aquí hay como una especie de oligopolístico, un cabotaje oligopolístico, que es un periodo más o menos en el que se forma pues la Barcelona Trading Company, fue como una especie de monopolio que limitó más o menos el transporte entre España y República Dominicana, o Santo Domingo en aquellos tiempos, y la Margarita, que es Venezuela. Entonces había como una especie de conglomerado naviero privado, cuasi público, o algo más o menos mezcla entre ellos. Entonces, en ese sentido era oligopolístico, porque ya entra una especie de empresa privada, aunque antes los navíos que estaban funcionando entre España y las Américas eran también algunos privados, aunque tenían una subvención del Estado en algunos de los casos. Al final, pues para tratar de hacer la historia larga corta, pues también ya en el 1815 más o menos, o por ahí, llega algo más liberalizado, que es donde la Real Cédula de Gracia le concede a Puerto Rico y a Cuba el derecho quizás de liberalizar las relaciones comerciales con los países que estaban en buena posición con España. Entonces ahí pues entra un mecanismo de liberalización del cabotaje. Ya no era rígido de bandera española, sino que, aunque podríamos decir que los países que estaban en buena lid con España pues tenían un registro de navíos con bandera española, pero en este caso había un poco más, la apertura era un poco mayor, ¿no? Claro, podríamos argumentar que como el imperio español era bastante grande, pero de todas maneras, es un mecanismo de liberalización en ese sentido, ¿no? Los mercados de Europa a través de España pues quedaron cerrados para Puerto Rico en el 1898, ya con la invasión estadounidense en Puerto Rico, y entonces vuelve otra vez el ciclo de rigidez para los navíos, el transporte marítimo en Puerto Rico, comercial, y pues ya en 1920 pues entra lo que eventualmente conoceremos como el Merchant Maritime Act o el Jones Act, que entonces crea un mecanismo oligopolístico nuevamente. O sea, que lo que quiero decir con esto es que
que hay cabotaje en Puerto Rico desde hace muchos años, no desde el punto de vista estadounidense y no necesariamente dentro de la misma categoría. Puerto Rico para esos tiempos estaba dividido, ¿no? Y eso, si vemos los puertos de Puerto Rico en los tiempos españoles y los vemos al día de hoy, los puertos de Puerto Rico en los tiempos españoles que se notan aquí en rojo, no sé si pueden observarlos ustedes, San Juan, Arecibo, se observan unos puntos rojos, y esos puntos rojos en el mapa eran puntos donde habían puertos de Puerto Rico durante el periodo imperial español. Ya los que se ven en amarillo son puertos que tomaba posesión el imperio estadounidense, y los que vemos en azul, con esas estrellitas en azul, son puertos de contrabando. Puertos de contrabando que habían también en los tiempos, en todos estos siglos que mencioné, traté de resumir. Pero Puerto Rico estaba dividido en ese sentido. Recuerda que el Cabildo de Nueva España, principalmente toda esta parte oeste, era principalmente la zona más importante al inicio, y luego pues se fue extendiendo hasta pues lo que conocemos a San Juan, etcétera, diferentes áreas. Pero si se fijan, ¿dónde estaba el mayor comercio, dónde estaba la mayor parte de los puertos? Era principalmente en el área oeste, ¿no? Ya hay que diferenciar un poco, porque cuando vamos a comparar lo que es el periodo español con el periodo estadounidense, todavía al día de hoy existen muchos puertos en Puerto Rico que tienen esta historia. O sea, el puerto de San Juan, el puerto de Mayagüez, Aguadilla, Arecibo, que aunque Arecibo ya no se usa como puerto, pero estuvo hasta ahí hasta hace poco. Tenemos Yabucoa, que es un puerto importante, Vieques, no lo podemos, Ceiba, que pues sabemos ya cómo ocurría, de ahí salía todavía hasta para visitar Vieques y Culebra, ¿no? Ahora pues se movió, pero estamos viendo cómo desde hace quizás 400 años todavía o 300 años, existen esos puertos todavía en Puerto Rico, o han existido, o en los últimos años se han eliminado. Bueno, pues brincamos ya entonces a lo que es el periodo estadounidense, ¿no? Ya entonces llega a la conquista, pero antes de ese periodo de la conquista, la batalla la guerra latinoamericana, etcétera, etcétera, pues antes de que Puerto Rico sea colonizado o toma posesión el gobierno estadounidense, pues ya en Estados Unidos se veía algo. En Estados Unidos hay quien habla de que existía ya una ley de cabotaje rudimentaria dentro de Estados Unidos, dentro de lo que pertenecía ya a la parte continental, que era bastante limitada, porque principalmente se enfocaba a la parte este de Estados Unidos. Ya para finales de 1700 se cree que ya Estados Unidos tenía una especie de lenguaje parecido al cabotaje para lo que llamamos el East Coast de Estados Unidos. Pero no fue hasta el 1880 donde intervienen estos tres individuos, o dos, pero hay tres individuos ahí: Rockefeller, JP Morgan y Carnegie. En aquellos tiempos, y esto es una teoría de la profesora Nieves Vázquez, estos individuos tuvieron mucha responsabilidad sobre el cabotaje de Estados Unidos para Puerto Rico y sus territorios de ultramar. Cuando vemos esto, para el 1880, lo que eran las compañías de Rockefeller, pues ya tenía, o se cree que había, una especie de mercado entre Estados Unidos y Puerto Rico para lo que era el queroseno. Es un tipo de combustible que se usaba para iluminar, pues, principalmente las carreteras, las calles, ¿no? Porque no había electricidad, o por lo menos la electricidad estaba bastante limitada. Y cuando empieza, pues, las áreas de electricidad, pues utilizaban el queroseno principalmente para eso. Entonces ya Rockefeller pues utilizaba, se dice que se utilizaba algunos almacenes en Puerto Rico para traficar un poco el queroseno, y jugaba un poco con las medidas tarifarias con el gobierno español. No estoy muy claro más o menos hasta dónde, pero ahí había algún tipo de relación comercial. Recuerden que el cabotaje en ese periodo de tiempo era bastante liberalizado, había una cuestión comercial, aunque ya Estados Unidos importaba, Puerto Rico importaba materiales de Estados Unidos, y lo vemos con el Rockefeller's Oil en Puerto Rico. En ese periodo de tiempo también
la Reserva de los Estados Unidos tenía problemas serios, y entonces aparece este individuo llamado JP Morgan, John P. Morgan, que había estudiado en Alemania, y entonces él entra como una especie de experto, ¿verdad? En consolidaciones principalmente. Y entonces ayuda al gobierno de Estados Unidos desde el punto de vista de la banca, etcétera, a hacer unas consolidaciones que empezaron primero con el sector del hierro, y luego tuvieron que ver con el sector de los trenes, y eventualmente llega hasta promover unas consolidaciones en el sector marítimo. O sea, que lo que estamos viendo en las consolidaciones marítimas que se ven en Estados Unidos hoy, y que Puerto Rico es parte de esa joyita, de ese juego que hay, pues viene desde el periodo de JP Morgan en el 1893. Entonces, en ese tiempo, pues habían dos grandes, no dos grandes, pero grupos pequeños que se fueron organizando y promoviendo a través de JP Morgan para consolidar. Entonces, pues las consolidaciones navieras se dan bajo la inversión, la astucia, más o menos decir, el convencer a estos otros transportistas navieros que eran más pequeñitos, para que se unieran y desarrollaran, pues entonces, eventualmente un sector naviero. Y como mencioné, este señor JP Morgan, ya para el 1901, pues crea mediante consolidaciones, pues, obviamente su propia compañía, pero principalmente establece unos mecanismos para reducir la deuda de Estados Unidos. Hay quien dice que para ese entonces JP Morgan tenía más dinero que la deuda total que tenía Estados Unidos en sus haberes. O sea, que imagínense el poder que tenía este señor en aquellos tiempos, ¿no? La realidad es que hoy día hay compañías como Hapag-Lloyd, que esas compañías, si ustedes buscan si va al puerto de San Juan, va a ver que hay unos contenedores que dice Hapag-Lloyd. Bueno, desde el 1902, esa compañía alemana que tuvo directa influencia con JP Morgan, fue parte de los procesos de consolidación en el 1900. O sea que estamos hablando de mucho tiempo. Y hay quien dice, y voy a citar a Vivian Carro de un proyecto, una publicación que ella hizo en el 2002, si mi memoria no me falla, que cuando Estados Unidos adquirió Puerto Rico, luego de la guerra hispano-estadounidense, ya Puerto Rico tenía algún tipo, o se teoriza que Puerto Rico tenía algún tipo de dependencia de comestibles importados para suplir las necesidades básicas de los que estaban ya poblando significativamente las ciudades de Puerto Rico. No estamos diciendo que era la necesidad de comestibles importados tan grande como la que hay hoy, era significativamente mucho menor, pero sí Carro teoriza que ya para el 1898, por ahí, ya Puerto Rico tenía necesidades de depender, o tenía alguna dependencia de comestibles importados, ya fuera de la corona española y de otros de los territorios conquistados. Bueno, pues brincamos a 1920. ¿Me están escuchando? Por si acaso, estoy preguntando, porque estoy siguiendo aquí la línea, no estoy seguro si me están escuchando. Sí, sí, te escuchamos, Okay. te escuchamos claramente. Ok, bueno, gracias. Entonces, pues ya en 1920, pues brincamos a la imagen de este señor que es bastante famoso, Jones Act, de donde viene el nombre. Este es el senador republicano de Washington, del estado de Washington, Wesley Leafly, era el segundo nombre de él, Jones. Este señor estaba muy influenciado por los sectores marítimos de Estados Unidos. Había una situación en Estados Unidos donde pues la guerra española estadounidense o hispanoamericana, como se le quiera llamar, había dejado bastante maltrecha la flota, y pues ya se avecinaba unos retos de consolidaciones, etcétera. Pues este señor promueve la consolidación de diferentes leyes que estaban regadas, que estaban en diferentes contextos, y él lo que hizo fue crear un código que se llama el Merchant Maritime Act. El Merchant Maritime Act de Estados Unidos es una mezcla de todas esas leyes regadas
las consolida como una especie de código, las mete todas juntas y ahí pues crea lo que conocemos hoy como la ley de cabotaje. Mezcla leyes que estaban aprobadas en el tardío 1700, 1800, etcétera. Pero a la larga y a la postre, lo importante aquí es que vino por la influencia de estas entidades marítimas que se fueron consolidando y que tenía el apoyo de Wall Street en ese momento. Recuerde que JP Morgan, Rockefeller, Carnegie eran ya los que tenían control de Wall Street, ya habían tomado control de la deuda de Estados Unidos, ya habían salvado, entre comillas, la situación financiera de Estados Unidos en ese momento y tenía mucho poder, mucho poder. En ese sentido, pues la profesora Nieves, ella tiene un libro de Wall Street a Puerto Rico muy, muy interesante y se lo recomiendo. Nieves Vázquez, ella se lo recomiendo, es muy, muy interesante la forma en que ella lo maneja. Y principalmente vemos este inicio de la ley de cabotaje en el 1920, pero que, como les mencioné, es puramente la visión estadounidense, toma en control imperial de sus posesiones pues recibidas en ese proceso. Ya pues desde ahí, ¿qué dice la ley de cabotaje? Bueno, la ley de cabotaje, como mencioné, la ley de cabotaje estadounidense de 1920, que el comercio entre puertos entre Estados Unidos tiene que ser en un transporte con bandera estadounidense, cuyos miembros o cuyo personal o el crew tiene que ser ciudadano estadounidense por lo menos un 75%. Los dueños de las navieras no tenían que ser 100% dueños estadounidenses, pero por lo menos 75% de los dueños de la firma tenían que ser ciudadanos estadounidenses. Y lo hicieron así porque ya había inversiones alemanas y británicas envueltas ahí. Y hasta francesas. Bueno, recuerde que el origen de la ley de cabotaje viene, en el caso de Estados Unidos, para evitar que el imperio británico tomara posesión de la zona este de una manera fuerte. O sea, ya las 13 colonias se habían independizado y entonces buscaron la manera de repeler eso. En fin, desde el 1920, pues se requiere entonces que todos los productos comerciales entre puertos de Estados Unidos sean transportados en un barco, navío un barco, navío estadounidense que esté debidamente identificado. Para eso se crean un montón de restricciones, regulaciones, entidades, que es como una cebolla, ¿verdad? Llena de capas y de capas y de capas y de capas, que hoy administrativamente son un gran inconveniente desde el punto de vista de rendimiento, desde el punto de vista de control y entendimiento de lo que significa todo este andamiaje que es la ley de cabotaje de Estados Unidos. Si ustedes se fijan en el mapa ven como una especie de rayitos, ¿no? Esos rayos, los thunders. Vemos que hay tres colores distintos, ¿no? El color fucsia que vemos aquí son estados, es Hawái y Alaska. Ambos están afectados por la ley de cabotaje. Alaska tiene unas particularidades porque en el periodo del cabotaje y el petróleo, pues hubo una serie de exenciones porque Estados Unidos no tenía suficientes tanqueros para poder extraer el petróleo. En ese sentido, pues se le dieron exenciones. Hawái, pues sigue siendo estado. Ahí no hay unas exenciones como tal, aunque se habla de que durante el periodo de guerra, pues sí hubo una especie de acuerdos colaborativos para mover algún tipo de material para suplir a los soldados de ahí. Pero de todas maneras sigue siendo un estado y tiene diferencias con lo que vemos en amarillo. En amarillo y en rojo son territorios de ultramar, offshore territories. Puerto Rico está en rojo y Guam está en rojo. Guam y Puerto Rico tienen una ley de cabotaje casi idéntica a la que tiene Hawái y la que tiene Alaska. Y digo casi idéntica porque aunque es verbatim exactamente la copia del Merchant Maritime Act, la forma en que se procesa el producto en Puerto Rico o el producto en Guam versus el producto en Alaska y en Hawái, pues internamente tiene unas particularidades, aunque no son significativas para efectos de costo. Y en ese sentido me refiero a la forma de CBP, la forma de inspección de los productos a nivel de puerto. De todas maneras, cuando vamos a ver esto,
Puerto Rico y Guam están en rojo, pero difieren en cuanto a la cantidad de productos que se importa. Puerto Rico, comparativamente incluso en el Caribe, con las islas del Caribe, con todas las islas que hay en el Pacífico, incluso con Alaska y podríamos teorizar un poco con Hawái. Puerto Rico tiene un nivel o ha tenido un nivel de importación significativamente mayor en costos y en volumen que el resto de los otros territorios de ultramar. O sea que Puerto Rico tiene unas particularidades comerciales o ha tenido. Es posible que cambien con el tiempo, pero ha tenido. Por tal razón, los que están en amarillo, que aunque son los territorios de ultramar en el Caribe y el territorio de ultramar en el Pacífico, son islas pequeñitas que tienen una población bien pequeña, y en esas hay una excepción o están exentas del cabotaje marítimo. Eso significa que en Puerto Rico o en el Caribe tenemos Puerto Rico y las islas del Caribe, que ambas están cubiertas bajo la ley de cabotaje, pero Puerto Rico está obligado a cumplirlas y las islas estadounidenses en el Caribe están exentas. Eso significa que no tienen que cumplirlas, pero siguen siendo territorios del Caribe. O sea, significa que en este contexto vemos en el Caribe y vemos en el Pacífico unas dicotomías, ¿no? Porque en el Pacífico y en el Caribe vemos territorios estadounidenses, unos que tienen que cumplir y otros que no tienen que cumplir. Y estamos hablando exactamente de la misma ley. Bueno, a nivel global, vamos ya al día de hoy, a nuestros días, tal y como mencioné en mi introducción sobre la corona española. Bueno, pues las medidas de cabotaje marítimo pues son muy distintas, que pueden ir desde muy rigurosas hasta liberalizadas completamente, ¿no? Al día de hoy, quizás el 45% de los países reconocidos en las Naciones Unidas tienen un tipo de cabotaje. Eso significa, en otras palabras, que el cabotaje no es necesariamente una mala palabra para quien pueda beneficiarse de él. Y trato de aclarar ese punto porque si Puerto Rico fuera independiente, muy probablemente estuviéramos hablando del cabotaje desde otra perspectiva. Si Puerto Rico fuera independiente, el cabotaje sería un mecanismo para salvaguardar, para proteger, para sostener la naviera de Puerto Rico. Y hago un ejemplo. Cuba tiene su propio cabotaje y Cuba, a diferencia de Puerto Rico, y no lo mencioné en el contexto histórico, Cuba ha sido uno de los países del Caribe que ha podido construir navíos para la Armada Española. Estoy hablando en el periodo imperial español, cosa que en Puerto Rico no. En Cuba habían escuelas navales, en Puerto Rico, hasta donde se sabe, no había una escuela naval de la Armada Española, pero sí había, la Armada Española tenía sus bases y se utilizaba Puerto Rico para el tráfico, etcétera, pero no había, o no se cree que en Puerto Rico hubiera habido un astillero importante, principalmente por el tamaño de Puerto Rico, a diferencia de Cuba, que tenía astilleros importantes, y se habla de docenas largas de navíos que fueron construidos en Cuba y que más tarde, incluso hasta en el periodo de Fidel Castro, aún todavía recientemente, hay una naviera en Cuba que se encarga de transportar los productos internamente. Eso es parte del cabotaje y eso en cierta forma protege a Cuba de tener una intervención externa que pueda desarrollar un proceso de hambruna totalmente en el país porque los navíos externos no quisieran suministrar el alimento. Y en Puerto Rico, pues vemos el cabotaje desde esa perspectiva, ¿no? Que es Estados Unidos el que nos impone esta restricción de transporte entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero asimismo Estados Unidos lo impone entre los estados que están a nivel continental y como vimos otras entre Hawái y algunas otras. Pero es interesante entender que el 45% o más o menos de los países en el mundo tienen un tipo de cabotaje para autoprotegerse. Y eso es lo que hay que verlo ahí, porque cuando vemos esta imagen que pueden observar en la pantalla, todos los países en el rojo que ustedes ven ahí tienen un tipo de cabotaje y principalmente porque tienen acceso al mar. Los países que no tienen acceso al mar no van a tener cabotaje, por supuesto. Pero la mayor parte de los que tienen acceso al mar tienen un tipo de cabotaje. En Inglaterra, muy interesantemente,
Inglaterra tuvo cabotaje, Noruega también tuvo el cabotaje, un poco de cabotaje. Inglaterra es bien curioso porque Inglaterra ya no tiene cabotaje, no lo promueve, lo abolió. Es de los originales del cabotaje y lo eliminó. Y así vemos como países en Europa, uno podría caer en la mala impresión de que Europa está lleno de cabotaje, pero recuerde que la Comunidad Europea tiene sus propios mecanismos, o sea que son 26 países que más o menos se sostienen entre ellos y tienen ese tipo de cabotaje para los 26 países. Cuando segmentamos los 26 países de la Comunidad Europea, pues no todos ellos tenían un mismo tipo de cabotaje. Por ejemplo, Malta, Chipre, esa zona que son islas, tienen un mecanismo muy liberalizado, muy particular. Y pues dentro de la Comunidad Europea, pues ellos asumieron otros contextos. Bueno, de todas maneras, lo que quiero decir con esto es que no, el cabotaje no es único de Puerto Rico, pero sí es único el concepto de la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Y esa relación se llena de una madeja de cosas que complican todo. Bueno, habiendo aclarado eso, brincamos entonces a lo que entra lo que se llama los waivers. ¿Por qué brinco de toda esta historia a los waivers? Bueno, porque la ley que mencioné en el 1920 por Wesley Jones carecía de algo que se llama waivers. Cuando él creó la legislación en el 1920 y todo eso, no le incluyó una inciso que hablara específicamente de la posibilidad de haber una exención o de un caso fortuito, ¿no? Y eso pues limitó significativamente el proceso de cabotaje. Y pues vemos que se añade la disposición presidencial para que sea el presidente el que conceda el cabotaje. Y eso ocurrió hasta el 2017. Cuando vamos a ver las disposiciones de cabotaje, hay un artículo de Papavisas y Shapiro del 2018 que resume más o menos las diferentes waivers que ha habido en diferentes clusters, no necesariamente históricos, pero hace unas clasificaciones de los waivers. Un waiver es una exención. Te voy a conceder la oportunidad de estar exento por esto por un periodo de tiempo limitado. Pues hubo unos waivers que se ofrecían directamente de las agencias. Hubo otros que se ofrecían o que se estuvieron ofreciendo por reservas de petróleo a nivel estratégico. Eso hasta hace poco. Se habla que en el periodo de Obama se concedieron una cantidad de waivers significativos para eso. Hubo otros waivers para conceptos de energía. Hubo hasta hace poco waivers para lo que llamamos las granjas de aerogeneradores en el mar. Eso era pues parte de, porque Estados Unidos no tenía el transporte para poder hacer ese tipo de trabajos. Y pues los huracanes es el periodo de waivers más común, que hablaba de Katrina, de Rita en el 2005. Ya en el 2012 con Sandy hubo que hacer una serie de waivers. Los huracanes de Harvey, de Irma, de María, y María, particularmente Irma y María, pues crean traen una bandera en la discusión de este tema. Bueno, brinco hacia el periodo de Nuevo 36 y Puerto Rico. ¿Por qué traigo este tema? Bueno, porque en el periodo de 1950 hasta el 1960, 65, 68 más o menos, el tema de las leyes de cabotaje en Puerto Rico sí se manejaba. Pero cuando vino el desarrollo, recuerden, estamos hablando del periodo del Partido Popular, un poquito antes del Partido Popular, tenía la hegemonía del Partido Popular. Ya cuando entra el Partido Nuevo Progresista a tomar el poder, ya más o menos a mediados de 1960, por ahí, pues ahí es que cambia la discusión un poco, entra más la visión de desarrollar a Puerto Rico, un vínculo comercial con Estados Unidos mayor, etcétera. Ya hay un nuevo flujo de comercio y ahí, ya para el 1970, vemos la 936. Entonces, la 936 y sus variantes trajeron a Puerto Rico una especie de desarrollo. Pues entonces, el tema de cabotaje ya no era una discusión importante para nadie. Se traía con las muelas de atrás, quizás. ¿Por qué? Porque ya había un volumen. Había un volumen de transporte, había una cantidad de navieras que tomaron posición en Puerto Rico. Habían cinco compañías navieras que movían contenedores de una manera significativa para poder suplir a las compañías de Puerto Rico. Entonces significa que como el costo por unidad de transporte era relativamente bajo,
y ayudaba a la cuestión de eficiencia, pues no era un problema de discusión. O por lo menos no se veía como una especie de discusión. O sea, bueno, podíamos hablar, pero como el volumen era tanto y la cantidad de puertorriqueños trabajando era mucha, y los comercios que se veían entre Puerto Rico era significativamente mayor que lo que había antes, el tema de cabotaje como pasó a un tercer plano. Y de ahí es que ustedes ven que las investigaciones sobre el tema del suministro de alimentos, etcétera, la cabotaje, como que hay un gap bien grande entre 1950 hasta 1990 y pico. Y uno dice, ¿pero por qué? Precisamente, mi teoría es que el periodo este de 936, etcétera, pues minimiza un poco toda esa discusión. Porque ahí pues había que transportar no solamente materia prima, sino también alimentos para poder suplir al sistema manufacturero de Puerto Rico. Pero ¿qué pasa cuando se van las 936? Bueno, el Congreso te lo da y el Congreso te lo quita, ¿no? Cuando el Congreso te lo quita, pues precisamente por el periodo este de Rosselló, los Clinton, etcétera, pues todo ese volumen que había de transporte de Puerto Rico significativamente se va al piso de una manera escalonada y completado más o menos hasta el 2006, 2007, 2008, es que se ve significativamente. Y en Puerto Rico las exportaciones más o menos significativamente se reducen, pero más aún crean un desbalance significativo en ese proceso de volumen. Y al crear ese desbalance significativo en el proceso de volumen, aumentan los precios de transporte, aumentan los fletes, el precio de flete y crea entonces este malestar que nuevamente revive el tema del cabotaje en la discusión. Penosamente Puerto Rico no alcanza la producción nativa de alimentos, quizás llega a 850 millones. Con inflación quizás puede un poquito más, pero en volumen sigue siendo bastante patético. 56% de la producción de Puerto Rico de alimentos proviene del sector pecuario de animales. Y ahora mismo pues vemos más o menos el asunto de ponedoras, etcétera, y ustedes están bastante al día sobre eso. Pero si se fijan de dónde viene la mayor cantidad de alimentos que recibe Puerto Rico, no digo que son producidos en Estados Unidos, solamente digo que el alimento, la mayor cantidad de los alimentos que recibe Puerto Rico vienen a través de Estados Unidos. No significa que el producto sea producido en Estados Unidos, puede ser que sea consolidado en Estados Unidos, es producido en otros países, pero es consolidado en Estados Unidos y llega a Puerto Rico a través de Estados Unidos. Si se fijan, entre el 2010 al 2019 sigue siendo más del 70% de los alimentos importados que llegan a Puerto Rico llegan a través de Estados Unidos. Inclusive cuando tú comparas con varios otros países, pues es significativamente inferior. Por tal razón, cuando vemos esto, la cadena de suministros de Puerto Rico durante María se hizo añicos, ustedes realmente lo saben, muchos de ustedes lo vivieron. Y eso creó, pues obviamente, se desbarató completamente la cadena de suministros de alimentos en Puerto Rico y pasó lo que pasó. Y en este periodo de María fue que se observó, se pudo realmente palpar, percibir claramente lo que la inseguridad alimentaria de Puerto Rico. Hoy día todo el mundo habla de eso, pero muchos no habían reconocido la inseguridad alimentaria de Puerto Rico desde antes del 2015. Y principalmente en el 2017 María afectó no solamente la vida del ciudadano promedio, sino que en nuestra psiquis trae a la memoria cómo fue que en los puertos de Puerto Rico no se podía acceder a material o había un control del material a través de lo que eran las agencias estadounidenses, que de alguna manera crearon otro problema, además de restringir el transporte. ¿Qué pasó en el 2017, en diciembre, después de María, inmediatamente después de María? Bueno, hubo un caso en corte con una acción civil de Carmen Elisa Pérez. Carmen Elisa Pérez y colegas presentaron un caso en corte donde ellos decían que en diciembre del 2017 que sus negocios, que sus actividades se habían afectado significativamente por el huracán María y que debido al Acta Jones, al Jones Act, sus negocios estaban significativamente afectados y que estaban pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que concediera a Puerto Rico realmente una exención, un waiver porque se estaba haciendo injusto con eso. Bueno, al final el tribunal decidió que no se había demostrado suficiente la necesidad de que Puerto Rico había sido afectado negativamente
con el waiver no concedido por más de 10 días. Por esta razón, pues se perdió ese caso. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que este caso abrió la puerta para que el Congreso más tarde creara un mecanismo adicional afectando lo que se llama los waivers. Los waivers fueron afectados por el Congreso en el 2021. Pero ¿qué pasó en el 2019? Bueno, la Federal Maritime Commission, que es una entidad más o menos separada que regula el comercio marítimo de Estados Unidos, concede a TOTE, que es una compañía naviera estadounidense importantísima que maneja el 40% del transporte marítimo en Puerto Rico, un acuerdo con Luis Ayala Colón, que es la única compañía marítima puertorriqueña que no interviene con transporte doméstico, sino que interviene con transporte internacional en Puerto Rico. Entonces se juntaron estos dos mogules y crean lo que se llama hoy Puerto Nuevo Terminals. Si ustedes habrán escuchado recientemente, ha habido noticias recientes sobre la seguridad o inseguridad del Puerto Nuevo Terminal. Esto ocurre precisamente después de María en el 2019 y lo hablan como una especie de cooperación, pero realmente lo que estaba promoviéndose es otro oligopolio entre una compañía internacional puertorriqueña y un mogul gigante estadounidense en Puerto Rico. Recuerden este tema de TOTE, porque TOTE es una compañía que ahora está teniendo también importancia, principalmente porque uno de los funcionarios de mayor rango en Puerto Rico ahora pasa a ser el CEO de TOTE y vicepresidente de TOTE para América, o CEO en Puerto Rico y vicepresidente de TOTE para América, haciendo lo que se llama la puerta giratoria. Después de María llega COVID y lo del COVID, pues todos sabemos que volvemos otra vez al tema de los alimentos. Había una disyuntiva, pero ¿qué pasa durante el COVID? Muchos países que tenían cabotaje vieron que se aumentaron los precios, se aumentaron los costos y ese aumento de costos afectó el valor de la unidad. Puerto Rico, en cierta forma, al tener transporte marítimo estadounidense, el precio era mayor significativamente con otros años en el mismo servicio, pero en algunos contextos el porciento de aumento podía notarse como inferior. El porciento de aumento, no me refiero al total, el porciento de aumento que hubo entre las navieras estadounidenses durante el tiempo del COVID versus el porciento de aumento que ocurrió entre las navieras internacionales se notó menos o fue inferior. No significa que cuando hagamos el cambio de moneda veamos un cambio sustancial, pero ese porciento de aumento fue inferior. Por esta razón, durante el COVID se trajo esta nueva teoría de que ¿qué hubiera pasado con Puerto Rico si hubiéramos dependido del transporte internacional y no del transporte doméstico? Bueno, hay quien dice que el COVID llega a Puerto Rico precisamente por el transporte doméstico, ¿no? Pero de todas maneras, es una combinación aquí, ¿verdad? Una combinación que es algo importante tomar en consideración. Ya cuando vamos a ver lo que ocurre con los puertos que llegan, las llamadas a puerto, los navíos que llegan a puerto de Puerto Rico, que bajo bandera estadounidense. A Puerto Rico llegan más o menos, por lo menos durante el tiempo de COVID o periodo post-María, 20, 25 países, o sea, barcos con bandera de 20, 25 países, pueden llegar más, pueden llegar menos, pero es claro que el mayor número, la frecuencia mayor de banderas, de barcos con bandera estadounidense, de barcos con bandera de Estados Unidos es la mayor, la más frecuente. Recuerde que hay como una especie de taxi entre Florida y Puerto Rico, entre Florida y San Juan. Y ese taxi es el que llega, pues, más o menos obliga a que ella se steady. Y ahí, pues, se ve cómo el efecto del Low Jones Act ha limitado significativamente el acceso a transporte más rápido, más barato en la jurisdicción del Caribe. De todas maneras, durante el COVID, pues ocurrió otra vez ese resquebrajamiento de la cadena de suministro y pues vemos nuevamente, como les mencioné, esos aumentos. Llega Fiona y vemos otra vez el mismo escenario y pues ahí se observa todavía más como el Jones Act waiver fue limitadísimo. ¿Por qué? Porque el Congreso en el 2021, debido a aquel caso que les mencioné del 2017, fue creativo y decidió limitar los waivers presidenciales.
no enmendó directamente la Jones Act, sino que bajo un proyecto de 4.300 páginas, yo lo llegué a ver, no lo pude leer, por supuesto, porque 4.300 páginas era una cosa absurda, vinieron y propusieron un lenguaje que hacía una enmienda a varias leyes distintas. Eso en Puerto Rico no se puede hacer, aquí en el Congreso de Estados Unidos sí, y enmendó otras leyes a través de un proyecto distinto, y eso pues limitó hasta el día de hoy lo que eran los waivers presidenciales. Antes se podía, el presidente podía dar un waiver o el secretario de la agencia del MARAT podía dar un waiver, pues ahora está bien limitado significativamente. Antes el Departamento de la Defensa no tenía que incluso cumplir con el waiver, ahora sí. Entonces, pues está bien limitado y hace bien difícil conceder un waiver, porque tiene que asegurarse el MARAT de que realmente no hay nadie, no hay ninguna compañía en Estados Unidos que pueda suplir ese mercado con sus barcos en las siguientes 24, 48 horas. Y eso, pues, obviamente es algo bastante difícil de lograr. Llegan las uniones. El tema de las uniones es algo importante en la discusión. Tenemos uniones en todo el transporte marítimo y tenemos uniones a la misma vez que son compañías que controlan significativamente esta discusión. O sea que las uniones refuerzan los trabajadores y eso se ve muy ligados al Partido Demócrata. Y los dueños de las corporaciones navieras son muy ligados al Partido Republicano. O sea que se junta el hambre con las ganas de comer. Hace poco, pues hubo un amague de control o de huelga, y pues vimos principalmente cómo hubo una paralización. Todavía ese tema no se ha vuelto a tocar, pero sigue siendo un punto de observación. ¿Qué investigaciones hubo en mi tema de investigación cuando lo hice? Bueno, pues principalmente era enfocarnos en el efecto del cabotaje sobre la agroempresa en Puerto Rico. ¿Cómo la cadena de suministro se afecta desde la finca hasta la mesa? ¿Dónde interviene la cadena el sistema de cabotaje? Bueno, en Puerto Rico la mayor parte llega todo desde al puerto y todo sigue el proceso hasta que el consumidor, o sea, ustedes y nosotros lo recibimos. Eso significa que es bien temprano en la cadena de suministro. Hay que descomponer todo eso para poder entender. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Bueno, encontramos que había una estructura oligopolística, pero que se mezclaba con otras estructuras oligopolísticas. Yo me imagino, yo quiero creer que ustedes saben lo que es una estructura oligopolística. Es principalmente donde 2 o 3 compañías toman control, principalmente 2, toman control de un mercado. En el caso del transporte marítimo, TOTE y Crowley son las compañías de transporte marítimo estadounidense que controlan entre las dos el 82, 83, 84% del transporte marítimo que llega a Puerto Rico, principalmente de Estados Unidos a Puerto Rico. Ciertamente, como mencioné, hay mucho transporte que llega a Puerto Rico fuera de Estados Unidos, pero no es el más frecuente. Y por tal razón hay una discusión sobre issues culturales. El puertorriqueño se autolimita y prefiere mantener la relación comercial entre Puerto Rico y Estados Unidos a irse fuera de ese contexto, aún sabiendo de los costos. Me refiero al importador. Tenemos una situación de desbalances en el mecanismo de importación, en los volúmenes, y tenemos una situación de logística significativamente. Encontré en ese proceso de análisis que habían rutas marítimas en Puerto Rico que estaban completamente desfasadas o pobremente mantenidas, rutas logísticas que no se habían ni tan siquiera explorado o se dejaron de explorar. Rutas logísticas como por ejemplo de Puerto Rico a Jamaica. En mis tiempos, cuando hice esta investigación, no había comunicación formal entre Puerto Rico y Jamaica, la ruta logística, cuando Jamaica es uno de los puertos más grandes del Caribe. Y asimismo se observaba con Panamá, se observaba con Costa Rica. Había lo que se llamaba la falta de consolidadores. Consolidadores son empresas que están en diferentes países que se encargan de tomar poquitos de diferentes lados, poner esas consolidaciones en un vagón y enviarla a Puerto Rico. En Latinoamérica, por ejemplo, para cuestiones de alimentos, las consolidaciones eran bien pobres para Puerto Rico. Puerto Rico tiene ese servicio de consolidación con Estados Unidos. Es bien curioso que los importadores puertorriqueños en Puerto Rico prefieren importar consolidaciones desde Estados Unidos a hacer lo mismo con Latinoamérica.
Entonces, pues se observa también que esto se mezcla con una cuestión de los seasonalities, o sea, las temporadas. En Estados Unidos, la producción de alimentos se va moviendo de sur, este, norte, oeste, hasta el sur nuevamente. Y es por la temporada. Los cambios de temporada hacen que los productos se vayan cambiando y vayan produciendo de una manera diferente. Bueno, pues Puerto Rico ha ido adaptando su paladar a esas temporadas del mercado estadounidense, principalmente por esta logística, esta visión del importador puertorriqueño. También encontramos que había un problema de mantenimiento. En este análisis vimos que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que es una entidad que controla el proceso marítimo en Puerto Rico, que controla los puertos, que controla el diseño, ha diseñado los puertos de Puerto Rico para que lleguen a Puerto Rico principalmente barcazas de río o barcos de muy poco calado. A nivel internacional, los barcos profundos, barcos grandes, son los que han ido desarrollándose. Pero para Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos mantuvo y ha mantenido hasta hace poco el calado, o sea, la profundidad de los puertos de una manera bien arcaica, ¿no? Y entonces se observan que hay puertos en Puerto Rico, principalmente para el transporte de carga comercial privada, que están casi tal como cuando estaba en la época de la corona española. Eso significa que hay una falta de mantenimiento, falta de digitalización, falta de ver a Puerto Rico como un hub verdaderamente de logística. Y pues vimos que esas diferencias en cuanto a costos, se observaba que la misma tonelada de maíz, por ejemplo, o de soya, que era transportada desde Nola, de Luisiana hasta Puerto Rico, valía entre 8 a 30 dólares por tonelada métrica más que esa misma transporte venida de otro país. En ese sentido, cuando vemos el costo de transporte, sí hay un efecto. Y en cuanto a los containers, los valores para el 2015, antes del COVID, se observaba unas diferencias de $4,000 a $6,000 por encima de transportes similares. Pero volvemos otra vez, hay unos accesos. Ya durante el COVID, el proceso de pre-booking, el proceso de mecanismo, el proceso de logística se complicó significativamente para los que importaban desde Puerto Rico y para los que se veían a internacional. Y los precios aumentaron ridículamente. Encontramos otros issues también. Esos otros issues estaban amarrados a las uniones. Las uniones tienen unos controles en los puertos. Hay uniones, por ejemplo, que se oponen a que haya digitalización, a que haya cambios. Hay ineficiencia significativamente en los puertos. Los puertos y los mecanismos están llenos de ineficiencia. Y hay unos mecanismos, unas barreras psicológicas, que eso es un tema del importador puertorriqueño. En mi análisis encontré que el importador puertorriqueño estaba más influenciado por importar productos de Estados Unidos a importar productos similares o de mejor calidad y más baratos de otros países. Prefieren no asumir un riesgo. Hablan de que no, es que yo no quiero que me vengan y me paren el importe o el barco en el puerto y me obliguen a no poder importarlo porque lo traje de un país que Estados Unidos decida tener una guerra, como ahora vemos. Se impone un mecanismo tarifario, hay que dar un tiempo para aquellos que van en tránsito, ¿no? Pero eso afecta a tu proceso de análisis. Hay unos mecanismos regulatorios significativamente distintos y a veces se ven unas regulaciones domésticas, se ven unas regulaciones puertorriqueñas que a veces chocan entre sí y hay unas connotaciones políticas. Y ahí pues uno cuando ve todos estos factores dice, ¿cómo es posible que la cadena de suministros esté amarrada de una manera política partidista y el concepto de la inseguridad alimentaria? Bueno, la inseguridad alimentaria se divide en principalmente 4 grandes áreas. Es el costo, cuán affordable es, cuán asequible es, accesible, que es cuestión de distancias, disponible y adecuado. Lo que es adecuacidad se amarra a la cuestión nutricional, lo que es cultural, lo que es nutricionalmente aceptable. Affordable o asequible es cuestión de costo. Es costo
adecuado a lo que el mercado está dispuesto a pagar. Accesible es por volumen y disponible es la distancia. Entonces, cuando vemos eso, encontramos, si aplicamos el concepto de agroecología a la cadena de suministro, encontramos principalmente que sí, que por un lado hay inseguridad alimentaria en si hay un problema de acceso a los alimentos. Si el alimento, aunque sea gratis, es geográficamente distante o difícilmente disponible, pues hay una inseguridad alimentaria. Hay inseguridad alimentaria si el volumen de productos que se hace disponible es menor al necesario. Y hay inseguridad alimentaria cuando es culturalmente inapropiado. Entonces, respecto a los principios agroecológicos, pues podemos ver que se convierte el cabotaje en una especie de paradoja, porque la soberanía alimentaria es cuando el pueblo tiene un derecho a la salud y a la alimentación culturalmente apropiada. Eso es la definición de soberanía alimentaria. Para que mantenga el sistema, para que haya un método sostenible de ofrecer alimentos a la población. Pero ¿qué sucede cuando vemos a Puerto Rico en el contexto? Bueno, si eliminamos el cabotaje de Puerto Rico, si lo elimináramos y permitiéramos que navieras internacionales hicieran el trabajo, que son más económicos, el costo del alimento en Puerto Rico sería inferior, por lo menos hasta un 10%, se puede utilizar hasta un 15% más barato, pero el influjo de esos alimentos más baratos, de menor calidad, menor frescura, va a probablemente a liquidar a los productores agrícolas de Puerto Rico. Los productores agrícolas de Puerto Rico no podrían manejar el costo de un alimento inferior en un volumen superior. Por tal razón, el cabotaje en ese sentido protege al agricultor puertorriqueño de producir un producto más o menos fresco a un precio que es competitivo con el producto que se importa de Estados Unidos, porque aunque el producto de Estados Unidos es más caro, al añadirle el precio del cabotaje aumenta el costo, y ese aumento en el costo le permite al productor puertorriqueño poder más o menos pelear o manejarse con eso. Porque recuerden que son las mismas regulaciones de sanidad, son las mismas regulaciones fitosanitarias y son los mismos costos más o menos en cuanto a salario. En Puerto Rico puede ser hasta peor porque la importación de mano de obra migrante es más limitada que en Estados Unidos. Y el volumen es inferior. Y Puerto Rico no produce granos. Por tal razón, es una paradoja, porque el cabotaje es más caro, pero a su vez garantiza que haya un flujo de alimentos de un país que produce más hacia Puerto Rico, y Puerto Rico no lo puede producir. Es una paradoja porque permite una seguridad, pero a su vez de un alimento que es culturalmente inapropiado o de la calidad del alimento inferior. Entonces, cuando vamos a ver eso, hay un poco de disponibilidad, cierta forma, porque garantiza ese taxi entre Estados Unidos y Puerto Rico. Maneja un poco de accesibilidad, porque aunque las cantidades podríamos argumentar que son inferiores a la necesidad del pueblo, en su mayoría los supermercados en Puerto Rico están llenos de productos frescos, ¿verdad? A través de Estados Unidos. El costo es lo que podríamos teorizar, y la frescura y la competencia cultural del alimento lo que podríamos estar en riesgo aquí. Por eso hablo de que es agroecológicamente hablando, es una paradoja el tema del cabotaje en Puerto Rico desde el punto de vista de la cadena de suministro. Hay unas connotaciones políticas. Las connotaciones políticas se observan significativamente, y esto lo encontré después que hice mi investigación. En los últimos 10 años se ha observado un acuerdo, por lo menos para los próximos 10 años, hay un acuerdo entre los puertos de Puerto Rico, PREPA, la Autoridad de Puertos y el puerto de Jacksonville. Hay unas especies de acuerdos. Todas esas fotos que ustedes ven ahí, ven al director de puertos saliente, y los que están detrás son funcionarios de Florida o de las navieras o del gobierno de Estados Unidos, para dándole un reconocimiento al director de puertos de Puerto Rico, que es el territorio que más importa de Jacksonville. Jacksonville, Florida, vive de las importaciones de Puerto Rico. Y aquí se observa Toté Maritime y Crowley, las dos compañías navieras que tienen el control del 80% de lo que se importa en Puerto Rico desde Estados Unidos, que son grandes compañías en Estados Unidos, teniendo principalmente presencia aquí. Ya eso fue en el 2021. En el 2022, aquí vemos la actual gobernadora, que está aquí, el director de puertos, el gobernador anterior, y vemos aquí el que era director de puertos para esa fecha y ahora es
saliente secretario de Estado, inaugurando un proyecto de gas natural, donde Crowley era la compañía, o decidió, o es la compañía que estará suministrando gas natural a una compañía española que estaba dando servicios, que daba servicios de gas natural en el puerto sur, en Peñuelas. So, Crowley diseñaron unos barcos para suministrar a Puerto Rico. Esos barcos utilizaban gas natural y a su vez que usan gas natural ya los transportan. No había transporte para Puerto Rico en ese entonces. Puerto Rico traía de otros lados. Pues aquí vemos precisamente cómo hace poco se anunció la puerta giratoria. Omar Marrero, que era secretario de la secretario de Estado, fue el secretario de la Gobernación, y anteriormente fue el director de puertos. Se convierte en el gerente general de TOTE en Puerto Rico y vicepresidente de TOTE en Estados Unidos, para Estados Unidos, o para el ente de Estados Unidos. Eso significa que vemos aquí cómo la puerta giratoria se observa en este tema. Hay un vínculo significativo entre el Partido Nuevo Progresista y las compañías navieras, si se fija. Y pues recientemente se anuncia que eso fue hace unas semanas, que Crowley hace ahora, forma parte de una evolución, creando un oligopolio al cuadrado. O sea, ellos son un oligopolio porque solamente dos compañías en Puerto Rico controlan el transporte marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico. Crowley es la única hasta ahora que transporta gas natural y ellos a su vez van a tener un almacén en Puerto Rico para vender gas natural. O sea que es un oligopolio al cuadrado. Y en tiempos donde el gas natural va a ir en aumento, y se observa que irá un aumento en la medida que veamos cómo la Comunidad Europea va reduciendo las importaciones de Estados Unidos y Estados Unidos va aumentando los costos. Vamos a ver cómo se observa eso. Y pues según podríamos ver todo esto en el contexto de la salud del puertorriqueño, vemos cómo, y es lógico poder decir, y no es descabellado decirlo, que Estados Unidos dicta en cierta forma lo que come el puertorriqueño. Cuando vemos la salud del puertorriqueño en comparación con la salud del puertorriqueño en Estados Unidos, se puede observar cómo las condiciones de lo que es el BMI, el Body Mass Index, es mayor en el puertorriqueño en Puerto Rico que en comparación con Estados Unidos continentales. Vemos el nivel de obesidad del puertorriqueño en Puerto Rico es mayor que el nivel de obesidad en Estados Unidos continentales y Washington, D.C. Los niveles de colesterol significativamente mayores en los puertorriqueños en Puerto Rico. Las enfermedades cardiovasculares, el número de puertorriqueños con prediabetes y diabetes mayor. Y esto tomado del CDC cuando hacemos el análisis. Y cuando vamos a hacer el análisis de lo que consumen los puertorriqueños por día, a mí me sorprendió muchísimo, porque ¿cómo es posible que los puertorriqueños, o por lo menos más de un 45% de la población adulta en el archipiélago puertorriqueño tropical, diga que su consumo de vegetales y frutas es menor siquiera que una porción por día? Y eso es lo que vemos aquí. Vemos en vegetales el color amarillo, el número de la población que dice que consume menos de una porción por día, El 46% de los puertorriqueños dice que consume vegetales en menos de una porción por día. Y en frutas, el 51% de los puertorriqueños dice que consume fruta en menos de una porción por día. Entonces, mi pregunta es, ¿será que los puertorriqueños no saben lo que es un vegetal? ¿O será que no saben lo que es una fruta? ¿O realmente no estarán entendiendo la pregunta? Porque ¿cómo es posible que los puertorriqueños consuman menos vegetales y menos frutas que los estadounidenses? Bueno, en resumen, todos estos factores están ligados directa e indirectamente a la industria marítima. Por tal razón, no solamente es una industria marítima para dar transporte de alimentos, sino que amarra con estos legislación que tiene que ver con las uniones, el derecho al transporte, el derecho del salario, leyes que tienen que ver con acuerdos comerciales, leyes que tienen que ver con mecanismos antimonopolísticos y regulatorios. Tiene que ver
con legislación que habla del derecho a mantener la privacidad en la información, porque es muy difícil saber el costo del transporte, porque hay una ley de Estados Unidos que prohíbe o que mantiene en secreto el costo de hacer negocios. Entonces no sabemos realmente cuánto es el costo de un contenedor de Estados Unidos a Puerto Rico. Hay que preguntarle a los importadores y no necesariamente tienes completamente la información certera. Hay regulaciones de nacional. En ese sentido, cuando vamos a ver, todas esas leyes están amarradas a old money, porque las compañías navieras en Estados Unidos son compañías que llevan más de 50 años, 100 años, algunas más de 100 años, haciendo malabares corporativos. Disposiciones del Tribunal Supremo, el US Navy, eso realmente es un mundo ahí que está en el centro de la disposición. Hay una serie de capas regulatorias del sistema administrativo federal, nuevos cambios que el Congreso impone y las uniones. Todos esos están convergentes ahí. Desde el punto de vista de la seguridad, podemos decir que el Puerto Nuevo Terminal es más seguro que los otros puertos en Puerto Rico bajo la bandera estadounidense. Bueno, recientemente se encontró una noticia que habla de que el Puerto Nuevo Terminal tuvo ahí importaron un químico que es completamente peligroso y estuvo en la facilidad del Puerto Nuevo Terminal por meses largos sin que la Guardia Costanera realmente tuviera importancia, y luego lo registraron y luego informaron, pero cuando vemos aquí que pasó casi un año con ese material peligroso ahí, o meses largos, no podemos decir que bajo la bandera estadounidense haya más seguridad en los puertos que sin ellas. No podemos decir que haya mayor eficiencia y mayor performance y mayor actualización de los puertos. En cuanto a los Estados Unidos, y quiero mostrarles esta última gráfica para que vean. Voy a dar un poquito de zoom para así ir terminando y cerrando el tema, que ya creo que me pasé de tiempo. Vemos como los puertos más importantes, los puertos con mejor eficiencia del mundo. Aparecen los 30 puertos con mayor eficiencia del mundo. Estados Unidos se presenta en el puerto número 9. O sea, todos los puertos que vemos del número 1 al número 8 son China, Singapur y Corea. Ahí están los puertos más eficientes del mundo. Mayor transporte, mayor calidad, mayor capacidad y crecimiento. Sin embargo, cuando vamos a ver en Estados Unidos el puerto de Los Ángeles o Long Beach, que es el puerto número 9 en California, cuando usted compara el número de contenedores que maneja, 19 millones versus 51 millones, que es el de Shanghái, pues uno tiene que reírse, ¿no? Vemos que este puerto tiene un 19.8% de crecimiento en el 2024. Ya veremos qué ocurre cuando el tema de las tarifas. Porque cuando ocurre este tema tarifario, pues el número de transporte muy probablemente se reduzca. El siguiente puerto de Estados Unidos que aparece en esta lista de 20 es el de Nueva York, New Jersey. Un puerto impresionante, pero cuando miran, 8 millones de contenedores al año. Ha crecido más o menos 11.4. Cuando uno compara, si se fija, hay 30 puertos distintos y solamente Estados Unidos tiene 2. Uno en el oeste, California, y otro en el este, que es Nueva York, New Jersey. Y esto fue antes de la guerra tarifaria. Quiero mostrarle este último porque hay un detalle aquí. Esto es principalmente de Nueva York y New Jersey. Si se fijan en la cantidad de empties, ¿qué son empties? Empties son contenedores que están vacíos, o sea, que significa que se exportan, llegan llenos y no hay manera de llenarlos para atrás, o sea, que van vacíos. Eso es un problema porque crea un desbalance. En la medida que tú tengas mayor número de contenedores vacíos, significa que tú no estás devolviendo con exportaciones el producto. Y eso crea un desbalance en los costos para poder mover el contenedor. En Puerto Rico esos empties son importantes, pero fíjense cómo aquí se observa Nueva York, New Jersey, en la cantidad de empties con respecto a la cantidad de los que llegan al puerto, importados versus exportados. Y eso implica que ese desbalance lo tiene que pagar alguien y eso afecta el flete, el costo del flete. En conclusión, para terminar, ya es
que vemos que el cabotaje es una mezcla, una madeja significativa, bien importante para efectos de Puerto Rico. No solamente es la cuestión puramente de la marítima, no solamente la cuestión oligopolística, no solamente la cuestión de que es bandera estadounidense, no solamente es cuestión del diseño de los puertos, no solamente es cuestión de las regulaciones, no solamente es cuestión de las medidas sanitarias y fitosanitarias, no solamente es cuestión del control de las aduanas, sino que hay un efecto en la infraestructura, sino que hay un efecto en el comportamiento del importador, sino que hay un efecto en el comportamiento de hacer negocio, que afecta el ambiente natural de hacer negocios en Puerto Rico, y podemos hablar del efecto ambiental, que yo no lo toqué. Todo eso se mezcla en la discusión del cabotaje, y por eso es que le mencioné desde el principio que esto es un tema de muchas dimensiones que convergen entre sí y que inciden sobre el consumidor puertorriqueño directa o indirectamente. Muchas gracias. Hablé demasiado, yo creo, ¿no? Vamos a darle gracias una vez más al doctor William Suárez II, ¿verdad? Porque esta, ¿cómo se dice? Esta presentación, y de hecho, si quieres, William, puede ir quitando la diapositiva, pero sí te queremos agradecer por esto porque creo que ha sido sumamente, ¿verdad? Con muchos detalles, profunda, y creo que hay demasiado tela para cortar aquí, ¿entiendes? Entonces, sé que la gente tiene preguntas y tiene dudas, ¿no? Yo simplemente lo que voy a hacer es como voy a tratar de hacerte una pregunta redonda que mire varias cosas, ¿no? Y entonces con eso yo creo que podemos culminar. Hay una cuestión aquí que me parece interesante, que es, tú planteas todo este elemento de la paradoja, ¿no? Agroalimenticia, pero yo creo que hay un elemento también, por ejemplo, donde sabemos que las leyes de cabotaje pues son unas leyes proteccionistas, y que me parece curioso también que, número uno, en un momento, obviamente, Estados Unidos era uno de los más importantes promovedores del libre comercio. Sin embargo, nunca, ¿verdad?, desmantelaron en ese sentido las leyes de cabotaje, ¿no? O sea, que mantienen esas leyes, quizás tú mencionas todas estas características. Una que quizás puede sobresalir es, ¿verdad?, la justificación de la seguridad y esto, ¿no? O sea, que inclusive otros países, pues entonces tienen cabotaje porque hasta cierto punto necesitan asegurarse un abastecimiento, y por ende pues tienen estas leyes de cabotaje y tienen sus propias marinas, ¿no? Mercantes. Entonces yo creo que un poco la pregunta es hasta qué punto el mismo leyes de cabotaje, por lo menos en el caso estadounidense, distorsionan entonces el libre comercio, porque nosotros entonces en Puerto Rico tendemos a ver que llegan productos, ¿verdad?, de otros países con quien hay un libre comercio con los Estados Unidos. Se supone que eso abarata los costos, pero a la misma vez tú dices que hay esta paradoja y que a la misma vez es una especie de protección, a pesar de que terminamos siendo un mercado cautivo, y a pesar de que también quizás el problema tiene que ver un poco también con la producción doméstica, si fuésemos a aprovechar entonces ese tipo de protección. No sé si siguen la pregunta, pero ¿entienden la problemática que te estoy planteando? Todo eso converge en el mismo tema. Por eso es que si ustedes y estudiantes a nivel de maestría que nos escuchan, y profesionales, etcétera, si ustedes miran la investigación del cabotaje en Puerto Rico, es puramente análisis econométrico. O sea, cuando tú analizas puramente econométrico el valor del contenedor, pues efectivamente vas a ver la diferencia en costos, pero no hay manera. Y que conste, yo no estoy defendiendo el cabotaje. Lo que estoy es tratando de presentar una visión holística de todas las investigaciones que ustedes van a ver en Puerto Rico. Y mi tesis doctoral está en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, a la que la quiera ver. Hay una copia allí. Esta es la única investigación que, hasta donde yo sé, trata de observar las diferentes dinámicas o dimensiones del tema, porque ciertamente es una cuestión proteccionista del mercado estadounidense, afecta directamente al estadounidense, pero el costo de esa protección se diluye entre 150 millones de habitantes. En Puerto Rico esa dilución no ocurre, porque son mucho menos y seguiríamos siendo menos. Si yo te cobro $50 por cada tonelada, pues esos $50 se van a diluir significativamente en 300 millones de habitantes. Estamos hablando menos de un cuarto de centavo. Pero en Puerto Rico ese costo lo tiene que asumir 3 millones de habitantes y en reducción. En la medida que el mercado de Puerto Rico es más dependiente de la cadena de suministros estadounidenses, más dependiente de la logística estadounidense, más dependiente del eslabón comercial estadounidense, pues eso hace que sea el producto más caro
que sea el producto más limitado, que la población de Puerto Rico esté más limitada en acceder a otros productos y que a su vez, cierta forma, está protegida, ¿verdad? Se siente cómoda porque el producto que ha consumido siempre lo tiene, pero por otro lado, el producto lo tiene que pagar más caro. En la medida en que la población de Puerto Rico sea menor, en la medida en que el mercado de Puerto Rico sea más viejo, la gente vaya envejeciendo mayor, las preferencias del mercado sean distintas, todo eso va a haber un encarecimiento de la unidad de consumo en Puerto Rico, además de las medidas tarifarias que vamos a ver hoy. O sea, todo esto que tú mencionaste es una sopa, es un caldo completo. Y alguien puede decir, no, pero es que esto es bien amplio. Es que es bien amplio. Es que por eso es que es muy difícil. Y yo solamente le mencioné temas por encimita, pues cuando vamos realmente a la unidad, vemos una serie de discusiones mucho mayores. Uno puede fácilmente hacer una tesis doctoral sobre la calidad de los puertos de Puerto Rico con respecto a la calidad de los puertos de Singapur, de Malasia, de Indonesia, de Bahrein, de Malta, de Chipre. Cuando uno hace comparación, ve que el puerto de Puerto Rico está en la época de 1950. Claro, Bien. había una pregunta de hecho sobre los puertos, el área de Ponce y todo eso que había quedado, ¿verdad? Bueno, el puerto de Ponce es un fenómeno muy particular porque es la idea de hacer un puerto de calado profundo. Tenía una visión particular, pero mientras esté la ley de cabotaje no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, ¿qué tú puedes hacer? Poner un tren de Ponce hasta San Juan, ¿para qué? Porque ahí entra otro tema que es la distribución de la población puertorriqueña. Y vemos, esto es una cuestión de la planificación. Puerto Rico en la época española tenía una distribución bastante equitativa entre la zona oeste, Mayagüez, Aguadilla, ¿no? San Germán, San Juan, Ponce. Si se fija más o menos en esos tiempos, la población en esas municipalidades eran parecidas. Arecibo. Bueno, ¿qué ha hecho Puerto Rico en los últimos quizás 30 años? Y eso vino quizás bajo el tiempo de Rosselló con la idea de nación isla, ¿no? De ciudad isla. Era magnificar la población en San Juan. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes una masa crítica es población suficiente que maneje el volumen, no tiene ningún sentido tener un puerto en Ponce cuando la mayor parte de la población está en San Juan. Digo esto porque si uno va a Singapur, yo he estado en Singapur unas pocas veces, Singapur es un archipiélago del tamaño de la región de Ponce. Singapur es un archipiélago del tamaño de la región de Ponce. Singapur cabe en Puerto Rico 13 veces. Singapur cabe en Puerto Rico 13 veces. ¿Cómo es posible que Singapur tiene uno de los aeropuertos más grandes del mundo, mejores del mundo, uno de los puertos más grandes del mundo, y no es uno, son muchos terminales? Entonces, no es por la población, sino que han distribuido la población en diferentes áreas para acceder al volumen, para procesar el producto y para reenviar un producto terminado. Y eso en Puerto Rico no se hace, no se puede hacer directamente por el tema de cabotaje. A lo que quiero decir con esto, si Puerto Rico tuviera 1 millón de habitantes en Ponce, 1 millón de habitantes en Mayagüez, 1 millón de habitantes en San Juan, o 2 millones en cada área, suficiente población porque Puerto Rico tiene espacio. Singapur tiene 7 millones de habitantes y cabe 13 veces en Puerto Rico. O sea que en Puerto Rico cabe más gente. Si tuviéramos esa distribución poblacional, muy probablemente se justificaría tener puertos con ese movimiento, ese volumen en diferentes áreas. Pero al nosotros tener una visión muy limitada, muy desparramada, muy estadounidense, insostenible del desarrollo, pues realmente pues hemos estado cavando nuestra propia tumba. Muy bien, y los aranceles de Trump y la situación reciente que no realmente no, o sea, no un impacto. ¿Me escuchaste? Sí. Escuché de manera limitada, no estoy seguro si es que es mi internet o si es el tuyo. Es posible que sea el mío. Nada, no, lo que quería era terminar con la situación reciente de los aranceles de Trump. Sí, no, este tema de los aranceles de Trump es otra medida proteccionista, ¿no? Es una medida proteccionista, puramente. Pero si se fijan, y esto es algo que nadie habla, es cómo se mezclan las medidas proteccionistas con las no proteccionistas. Durante el tiempo del COVID, y esto no lo mencioné en la presentación, los puertos de Estados Unidos recibieron una instrucción presidencial para que se añadieran unos protocolos adicionales.
Esos protocolos adicionales a los de importación, de revisión, de transporte, de seguridad nacional, se añadieron durante el COVID y todavía están vigentes. ¿Qué significa eso? Que se junta ahora el hambre con las ganas de comer. Se junta las medidas no proteccionistas que se añadieron durante el COVID, que hacen más difícil la importación para el internacional, más las medidas tarifarias muy acomodaticias, muy particular que se han incluido ahora. Eso significa que importar a Estados Unidos ahora es un poco más caro, ha sido más complicado desde el 2027 para acá, desde el 2029 para acá, del 2019 para acá, y ahora se le añade otros costos adicionales. En un país, y el que no ha visto quizás el manejo de puertos de Estados Unidos, tiene muchos puertos, pero los puertos que realmente valen la pena, puertos que están al día, como vieron ahí son 2. La mayor parte de los puertos están aquilosados, son puertos viejos. Y esos puertos viejos están diseñados con una perspectiva muy diferente. Y así vemos la infraestructura en Estados Unidos en muchos sectores. Eso hace que haya unos costos de transporte, hace que haya unos procesos de manejo, crea unas complicaciones adicionales en todo esto que redundan en costos. Bien, pues nada, queremos darle la gracias a William Suárez Segundo Gómez. Yo creo que aquí hay tela para hacer otra conversación eventualmente pronto, porque hay definitivamente tantos ángulos que podemos ver de esto, y a veces cuando pensamos en medidas proteccionistas no se estudia tanto la cuestión del cabotaje, ¿no? Y yo creo que el impacto que tiene es sustancial. Mil gracias. Definitivamente voy a mantenerme en comunicación contigo para seguir comentando algunos de estos temas y mirar, ¿verdad?, otras posibilidades. Así que vamos a seguir la comunicación. Mucho gusto y muchas gracias a todos por participar. Gracias. Confío en que por lo menos se haya entendido el tema, que lo haya por lo menos disfrutado y pues sigo las órdenes. No, sí, yo lo voy a volver a ver después de que esté editado y de hecho te voy a enviar una versión, ¿está bien? Nada, yo para que sepan, ¿verdad? Los que están conectados, que entonces tenemos también unas próximas conferencias la próxima semana y estaremos entonces promocionando estas conferencias en línea. Recuerden que está la página de Facebook y la página de Instagram, LinkedIn, etcétera. Nada, bueno, que pasen todos buen día. Seguimos hablando, William. Un abrazo.